Bien. Bueno, primer consulta, vamos por orden. Los resultados. Tengo también, no, si no me acuerdo, ustedes háganme acordar, nada, esa especie de, ni siquiera es modelo de parcial, pero es una especie de Word donde agarré unas preguntitas y dije, bueno, a ver en qué condiciones estarían si hoy fuera el parcial y esas fueran las preguntas. Si las puedo responder, genial, y si no las puedo responder, me pongo a leer un poco más sobre ese tema, ¿sí? Esa es la idea del Word que tengo para compartir de 6, 7 preguntitas. Bien, ahora sí quiero retomar con el concepto de los resultados. La compañera preguntaba que no entendía si a ver, va de vuelta, ¿cómo era la pregunta? Con los resultados económicos y contables y la interpretación si son positivos o negativos. Bueno, para determinar el resultado contable, yo lo que tengo que tener en claro es que voy a tomar y considerar solamente los costos explícitos, o sea, todos aquellos que surgen de mis libros, que surgen de mi registración, que son los que realmente tiene la empresa, ¿sí? Eso, ingresos menos costos, es resultado, ¿sí? Eso no es ninguna ciencia. El término contable lo estamos aplicando para diferenciarlo de lo económico. Y en lo económico lo que yo tengo en cuenta son los costos implícitos relacionados con el costo de oportunidad. ¿Qué tenía que tener en claro a la hora del costo de oportunidad, el costo implícito? ¿Qué representaba? ¿Alguno se acuerda? Esto del costo de oportunidad, cuando yo elegía una alternativa y no otra, ¿sí? Entonces, por ese lado viene el costo implícito. ¿Qué dejé yo de percibir por haberme dedicado a esta actividad principal y no a la otra que ya tenía? Y ahí, para que ustedes puedan calcularlo, la información tiene que estar. Les tienen que decir si había un salario que en algún momento percibía y ahora no, por eso es un costo implícito, ¿no? Aquello que yo dejé de percibir por haberme dedicado a esta actividad y no a otra. La renta en el caso de que tuviera un local y estuviera en alquiler y yo recibía 10.000 pesos por mes, eso que dejo de percibir en términos de renta es el costo implícito. El interés, en el caso de que yo tuviera colocado capital en un banco y me generaba intereses, era un ingreso que yo percibía por realizar, o mejor dicho, antes de haber elegido esta actividad principal, ¿no? Esto es todo lo que yo considero como costo de oportunidad. Vamos de nuevo entonces, resultado contable, costos explícitos, resultado económico, costos implícitos. ¿Qué me dé positivo o negativo el resultado económico? Va a tener que ver con esto de la conveniencia de la actividad que yo estoy llevando adelante o no. Si la actividad, o sea, la actividad de los libros, esta del resultado contable, es la actividad principal. Lo que yo antes percibía, si es mayor a ese resultado contable, obviamente que me va a dar un resultado negativo y que va a ser, o como la conclusión que tengo que tener en claro es que era más conveniente lo otro. Antes ganaba más, ahora gano 30.000 y antes con la otra actividad, con ese costo de oportunidad que estoy considerando, con esa alternativa que dejé de lado, yo ganaba 35.000 pesos, yo ganaba 40.000 pesos, 50.000 pesos, lo que me hace a que sea un importe mayor a los 30.000 y me dé un resultado económico negativo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el resultado económico era positivo? Y que todo lo que yo antes tenía era menor. Pongamos que era solamente esto y este resultado económico entonces en vez de ser menos 5, ¡ay! No es una planilla editable. Bueno, estaba hecho en un Excel y está capturado como imagen. Nada, 30 menos 5, 25 positivo, y ahí el que sea positivo el resultado económico implica que me sigue conviniendo la actividad principal, ¿no? Esto, ustedes siempre piénsenlo como lo que estoy llevando adelante y lo que dejé de lado, ¿no? Esto que dejé de lado, ¿cómo era con respecto a mi actividad de ahora, como mi actividad principal? Y era mucho menor, entonces obviamente que no te conviene
o mejor dicho, que te conviene haber realizado la actividad empresarial. Esto estaba así no hago macana. Ese es el concepto de lo positivo o lo negativo, ¿no? Si es negativo es porque lo que dejé de lado era mayor, por lo tanto la decisión no fue tan conveniente. Si es positivo, la decisión es buena, o sea, me convenía hacer el cambio porque todo lo que yo antes obtenía era menor que lo que actualmente obtengo. Ese sería un poquito el sentido del resultado económico y contable, el costo de oportunidad y en términos de decisión lo que yo estoy eligiendo hacer. Vamos de nuevo, en términos de decisión siempre tengo que tener en cuenta todo lo que representa este costo implícito, este costo de oportunidad, para poder decidir con más información, con una precisión mayor, como para no haber desaprovechado quizás otra alternativa. Eso en cuanto a costo explícito, costo implícito, resultado contable, resultado económico. Es un poquito más de lo mismo, pero nada, es interpretar un poco más la información para tomar decisiones. ¿Qué seguía en el foro? En el foro seguía el de la diferenciación de los rendimientos a escala. ¿Cómo nos dábamos cuenta que operaban rendimientos crecientes, constantes o decrecientes? Y acá es un poquito tener en claro el concepto de elasticidad, el concepto de acción y reacción. Si yo pienso que estoy accionando en la producción a través de la modificación de los factores, del nivel de utilización de los factores, puedo pensar, acciono en los factores y la reacción se da en la producción, en el nivel de producción. Si yo acciono mucho, acciono en mayor proporción en los niveles de la utilización de los factores, como por ejemplo, modifico capital y trabajo en un 200%, y la producción crece en mayor, menor o igual medida, voy a estar en presencia de alguno de los rendimientos, crecientes, constantes o decrecientes. Entonces, siempre tengo que tener en claro el concepto de elasticidad para ayudarme a comprender, ¿no? Acción y cómo reacciona o responde la producción. Acá, en los ejemplos que yo había compartido en la clase, teníamos que en todos los casos, para tener un criterio que sea más fácil el ejemplo, en todos los casos accionábamos un 100% en el nivel de utilización de factores. Modificábamos capital y trabajo de 1 a 2 unidades, ¿sí? Ese 100% era lo que yo modificaba. Ahora, la acción. Ahora, la respuesta. ¿Cómo podía ser? Y si la respuesta era mayor, si el nivel de producción crecía, en vez de producir, no sé, 100 unidades, ahora produzco 1.000.000, esa proporción es mayor que el 100%, por lo tanto, operaban rendimientos crecientes a escala. Este dispararse, ¿no?, en la respuesta, que esa proporción en la respuesta sea mayor que a la acción que yo hice en la utilización de los factores. Utilicé capital y trabajo incrementándolos un 100%, pero la producción se respondió, accionó, se incrementó en mayor medida. Esos son rendimientos crecientes. 100 de utilización contra un 200% en nivel de producción. Paso a la siguiente, los rendimientos constantes. Acá en igual proporción. Modifiqué un 100 los factores, modifico o crece un 100% la producción. Modifiqué un 200% la utilización de los factores, el nivel de producción crece en un 200% también. Siempre en constante es lo que toco el factor, toca la producción. Toco el factor, incrementa la producción en la misma proporción. Y decrecientes, ya la palabra te lo dice, ¿no? Lo decreciente implica algo menor. Modifiqué los factores de la producción, los incrementé, pasé de un trabajador a 2, de una unidad de capital a 2, una variación del 100%. En términos de acción, como para ver esto de proporción, si sirve. Acción un 100% y la reacción, la respuesta al crecimiento de la producción es de un 10, por ejemplo. 100,
bueno, en el ejemplo que está en la filmina es 50, ¿no? Un 100% toqué los factores, modifiqué los factores y la producción solo creció un 50%, en menor proporción que lo que fue la utilización de los factores productivos. Esa es la relación que tengo que tener presente. Acción y reacción. Modifico factor, crece la producción. Siempre crece la producción. El tema es cuánto. ¿Crece más, crece igual o crece menos que lo que yo incremento el factor productivo? Por ese lado tenemos que tratar de interpretar. No sé si, a ver quién era la que preguntó, si Sheila nos quiere hacer alguna pregunta más, si Jessica nos quiere hacer una pregunta más con respecto a lo que charlamos. Voy a ir con la consulta de Francisco, en la de oferta. A ver, ¿dónde está? Acá. Oferta y mercado, ya me orientó que es al final de la clase, y es en la parte de los desplazamientos de impuestos y subsidios. Acá, buen observador Francisco, te felicito porque eso es lo que hay que hacer, afinar la mirada y tratar de bien interpretar cada situación como corresponde. Si yo estoy diciendo que los impuestos generan menor actividad, generan esta contracción, ¿no? Este desplazamiento de las funciones que pueden ser de la demanda o de la oferta hacia la izquierda, voy a estar en una situación inicial que va a ser de equilibrio sub 0 a equilibrio sub 1, de equilibrio sub 0 a equilibrio sub 1. En este gráfico quedó mal, pero porque yo lo tomé, en subsidio se entiende, de este gráfico que tenía la función desplazada y dije voy a hacerlo y solo le cambio el sentido de la flechita y así ya tengo la imagen resuelta, pero me olvidé el detalle del sentido de los equilibrios, ¿sí? Este es el mínimo detalle que hay que observar, modificar y corregir. Esto es equilibrio sub 0 y esto es equilibrio sub 1. Siempre es de derecha a izquierda. Impuestos contraen la actividad, desplazan hacia la izquierda, recaen sobre producciones o consumo, ya lo sabemos, y disminuyen en el nivel, disminuyen el nivel de actividad del sector. Eso es lo propio de los impuestos. En los subsidios, pasó lo mismo, como en el gráfico invertido, ¿no? En los subsidios, ¿qué sabemos que pasa? Un subsidio va a promover, va a promocionar, va a incrementar, va a incentivar la actividad económica. Entonces, si yo ayudo, porque el subsidio es eso, ¿no? Una ayuda económica, si yo ayudo a la demanda, esta demanda inicial sub 0 va a desplazarse hacia la derecha, llegando a un equilibrio donde estemos en una situación de equilibrio sub 1, luego de la modificación. Con la oferta va a pasar lo mismo. Si yo estoy en un equilibrio sub 0, que es esta situación inicial, subsidio a la oferta y voy a pasar a una situación de desplazamiento hacia la derecha de esta función de oferta que me va a llevar por intersección con la demanda a otro equilibrio que va a ser el sub 1 en este caso. Sub 0 y sub 1. Ahí tendríamos que hacer la modificación. Profe. Sí. Y el desplazamiento, como ya vimos anteriormente, el desplazamiento a la derecha siempre va a ser beneficioso, ya sea en un caso para el consumidor o en el otro caso para el productor, ¿no? Exactamente, porque vos pensás qué es lo que está pasando en términos de cantidad. Se está incrementando la actividad en el sector. Se supone que yo quiero que eso suceda, ¿no? Tienen un objetivo estas medidas. El objetivo del impuesto sabemos que va a ser disuadir, ¿no?, la compra del bien. Por lo tanto, yo quiero que haya menor actividad, menor comercialización. Si acá le hubiéramos proyectado la línea de puntos en términos de cantidad, ¿sí?, en términos de cantidad, yo hubiera visto cómo disminuía tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida. En el caso del subsidio, lo que yo quiero es incrementar, la cantidad aumente, la cantidad se comercialice más, se incentive el consumo, se incentive la producción. Entonces, por eso el desplazamiento es hacia la derecha, generando esa mayor comercialización, esa mayor cantidad demandada u ofrecida. ¿Sí? Dependiendo del objetivo, siempre va a ir ese desplazamiento en relación. Quiero promover, quiero desalentar, bueno, promuevo
con subsidios, desaliento con impuestos. Ok, profe, lo entendí, gracias. A vos. A ver qué más nos quedó en el foro. Rendimientos. El gráfico de elasticidad. Malena. A ver, Malena, no tengo abierto el PowerPoint de elasticidad, pero ahí lo voy a buscar y ya estamos. Mientras piensen los que están presentes, si quieren alguna otra consulta. Elasticidad, demanda y elasticidad. Acá es, Malena, no sé si te referís a cómo graficarlo, a cómo interpretarlo, pero vamos a hacer las dos cosas en base a la consulta. Estábamos por acá. A ver, ¿dónde? Acá. Este gráfico es el que ella pide. Gráfico de la relación entre la elasticidad precio, ingreso total e ingreso marginal. Lo primero, lo voy a hacer con ustedes, así resulta, ponele un poquito más claro, a ver si eso se puede. Lo que sí, ténganme paciencia, yo uso la pizarra, ya lo otro desistí. Esperen que voy a girar las rotativas. Yo sé que se ve el reflejo de la compu, que no es lo mejor, después les comparto la foto sin el reflejo, pero traten de seguirlo conmigo y ver qué voy ubicando primero, ¿no? Que sería un poquito el sentido de hacerlo juntos. Bueno, primero los ejes. Esto es siempre con las funciones identificadas en el gráfico, ingreso total, ingreso marginal y precio. Acá voy a ubicar cantidad en el eje de las X y empiezo con la función de ingreso total, yo como para darle un orden. Voy a ir con el ingreso total creciente, llega a un máximo y decrece. Sí, me quedó medio raro, pero ahí va. Máximo. Ingreso total que crece, llega a un máximo y decrece, ¿sí? ¿Qué tengo que tener de referencia? El máximo del ingreso total. ¿Por qué? Porque el máximo del ingreso total, ¿con qué va a coincidir? Con que se hace cero la marginal. Exactamente, con que se hace cero la marginal. Entonces la marginal, uy, y ahí voy con el Parkinson, a ver cómo me sale. Ahí vamos. Este ingreso marginal se hace cero donde el ingreso total es máximo. La función de demanda, ahí estamos, y ya no les doy más la espalda. Esta función de demanda que comparte la ordenada al origen con el ingreso marginal prácticamente, ¿sí? Este ingreso total creciente llega a un máximo y decrece, y ahora voy con la relación de las demás funciones que son la demanda y el ingreso marginal. Ingreso marginal que cuando el ingreso total crece toma valores positivos. Se hace cero y después a partir de ahí toma valores negativos. Función de demanda que yo tengo que poder relacionar con elasticidad, ¿no? Los tres tramos de elasticidad que tengo en la demanda. Tramo elástico, donde la elasticidad es mayor a 1, el punto unitario, donde la elasticidad es unitaria, y el tramo inelástico, donde la elasticidad es menor a 1. Eso es una especie de orden, si querés, como para poderte ubicar a la hora de realizar el gráfico. Ahora vamos con la interpretación. Lo que voy a hacer es, por las dudas, compartir si se llega a ver. A ver, acá yo tengo que hacer las peripecias para que no se vea el reflejo. El reflejo se ve, pero se interpreta un poquito mejor, creo. Ahí va. El gráfico de ingreso total, ingreso marginal y función de demanda. A ver si esto se entendió, se interpretó. Yo les digo que tengo un coeficiente de elasticidad de 0,3 negativo. Quiero saber si me conviene subir. Estoy cobrando un precio de 10. Quiero saber si me conviene subir o bajar el precio. Ustedes, por la relación con el ingreso total y el ingreso marginal, y la elasticidad,
¿Qué me van a decir? Ya les di el coeficiente de elasticidad precio igual a menos 0,3. ¿Cómo tengo que pensarlo? Una vez que yo hice el gráfico para ubicarme, porque lo tengo que hacer para ubicarme y que no me apresure a que los nervios me ganen y me traicionen en el momento de quererlo pensar rápido y decir, ah, sí, lo tengo re claro. No, háganse el gráfico y busquen lo que tienen que mirar. Menos 0,3 es el coeficiente de elasticidad precio. Lo primero que voy a hacer es ubicarme en la función de demanda. Ese menos 0,3 es tramo elástico, inelástico o unitario. Inelástico. Inelástico, pero claro, profe, ¿qué estás preguntando? Estás preguntando una obviedad. Estoy en este punto, ponele esta elasticidad precio de menos 0,3. La elasticidad me olvidaba, para medir el grado de elasticidad, me olvidaba del signo. Lo que teníamos que hacer era mirar el valor absoluto. Ese 0,3 con respecto a 1 es menor, por lo tanto estoy en el tramo inelástico. Tramo inelástico, me voy a fijar qué es lo que está pasando con el ingreso total. Uy, el ingreso total está decreciendo y el marginal está tomando valores negativos. O sea que mi consejo para la empresa, ¿cuál va a ser? ¿Que suba el precio o que lo baje? Siempre en relación a que si yo subo precio, la cantidad baja y viceversa, ¿no? Si yo bajo precio, la cantidad sube. Ustedes piensen, si la opción mía es, y porque siempre se supone que conviene bajar precio para vender más, le aconsejo eso a la empresa, va a bajar el precio y va a vender más, o sea, más unidades, pero va a seguir perdiendo porque este ingreso total cada vez es menor y este ingreso marginal va a profundizar su valor negativo. Entonces no conviene que siga bajando precio. Lo que yo le voy a decir, si está en estas situaciones, tenés que subir el precio. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo voy a vender menos? Y sí, porque lo que vas a dejar de vender en cantidad, lo vas a compensar con la suba de precio. Porcentualmente te va a compensar la suba de precio. Entonces te conviene que dejes de vender para que de esa forma tu ingreso total se acerque a ese máximo que vos querés alcanzar. La otra situación que planteamos que puede ocurrir es que en vez de estar en este tramo, estemos en el tramo elástico. Y ahí la política de precios es diferente, porque fíjense que lo que está pasando acá es que mi ingreso total es creciente, mi ingreso marginal tiene valores positivos y estoy en una situación donde puedo continuar bajando el precio, porque bajando precio, voy a vender más y de esa forma seguir acercándome a este ingreso total máximo, incrementando, mejorando ese ingreso que en este momento tengo. Un dato que podría haber tomado, elasticidad precio igual a menos 1,5, por ejemplo. Ese podría ser el punto en el cual yo esté midiendo. Y por último, la otra situación es que estemos en elasticidad unitaria. Que estemos en esta situación, yo les diga, bueno, la empresa está cobrando un precio de 15 y en esa situación alcanza un ingreso marginal igual a 0. Entonces ustedes me dirían, ah, bueno, si el precio es de 15 y el ingreso marginal es 0, es porque está acá, en el ingreso total máximo. Entonces no le conviene modificar precio. ¿Por qué? Porque si sube precio, ¿qué va a pasar? Va a dejar de vender. Si baja precio, ¿qué va a pasar? Va a vender y se va a ir al tramo negativo. O sea, modificar precio no va a ser la forma de lograr incrementar ingresos. Para esta situación donde el ingreso total ya es máximo, la política de precios no es variable que se pueda tocar. Lo que tenemos que hacer es tocar otra variable, una variable distinta al precio que me permita que desplazar la demanda y volver a plantear una nueva situación. Desplazar la demanda hacia la derecha, como por ejemplo podrá ser, no sé, invertir en publicidad. Al lograr promocionar mi producto, puede ser que el consumidor lo conozca y esté en condiciones de comprarme más. Sería una forma, ¿sí? Pero por precio ya no está en condiciones de incrementar ingresos. Esos serían los tres casos. Ahora, la variante que ustedes tienen que contemplar
es que la elasticidad yo se las puedo dar de diferentes formas. Les puedo dar el coeficiente, ¿no? El valor de 0,3 negativo. Les puedo dar la acción y la reacción, porque ¿se acuerdan, no? Que lo vimos recién con los rendimientos a escala. Esa mayor o menor medida de acción y de reacción hacen que hablemos de que la sensibilidad que presenta la demanda es elástica, unitaria o inelástica. Un ejemplo para que ustedes lo piensen. A ver, presente un ejemplo de una acción y reacción que correspondan a un tramo elástico. ¿Cuál sería un ejemplo de acción y reacción elástico? En términos de proporción, ¿no? Un 20%, un 30%. ¿Cómo tendré que accionar para que la respuesta, para que la reacción responda de manera elástica? A ver, los voy ayudando. Modifico o acciono el precio un 30%. Sería como, para ir a la parte elástica, sería modificar los precios, o sea, bajar los precios. Más allá de la modificación, podré subir, podré bajar. Lo que yo estoy tratando de medir es el impacto en términos proporcionales. Ay, a alguien se le habilitó el micrófono. Me parece sin querer. Una de esas. Profe, ¿puede ser que la demanda se incrementa? Claro, no se está comprendiendo lo que yo quiero, me parece que me digan. Acción y reacción. La demanda se incrementa, pero ¿en qué medida va a ser el incremento de la demanda? Si yo te digo que accioné el precio un 30%, modifiqué el precio un 30%, ¿cuánto porcentualmente hablando tendrá que modificarse la demanda, la sensibilidad que presenta la demanda, para que tenga una respuesta elástica? Lo elástico que representaba, esto de, ¿no? de la mayor reacción en el cuerpo. Yo acciono el precio y la reacción en la cantidad va a ser mayor, menor o igual si estoy hablando de una reacción elástica. 30% ¿contra qué valor podrá ser elástico? Mayor. Mayor. Ya con un 35 estoy en una elástica porque accioné el precio un 30 y la reacción fue un 35, es elástica. Un 30 acciona el precio y un 50 reacciona la cantidad, es elástica, ¿sí? Entonces ahí yo podría haberles dicho, en vez de dar el coeficiente de elasticidad, les podría decir, acciona el precio un 150% y la cantidad consumida responde un 30%. ¿Qué política de precios tendrá que aplicar la empresa si lo que quiere es incrementar ingresos? Precios del 105. Ahí no subí. Subir el precio. Muy bien, Enzo. Subir el precio, exactamente. No sé si todos te siguieron en el análisis, pero si yo accioné el precio un 150% y la respuesta solamente fue un 30%, en menor medida, me está situando en el tramo inelástico. Y si yo estoy en el tramo inelástico, lo que está ocurriendo con mi ingreso es que está disminuyendo. Yo no tengo que vender más, tengo que vender menos. ¿Cómo vendo menos? Subiendo el precio. Enzo, alumno del día. Vamos con Enzo. Ahí está. Aplausos para Enzo. A ver si hay gente que sume aplausos esta tarde. Bueno, otra forma de pensar en elasticidad. Les puedo, dar el coeficiente, les puedo hablar de acción y reacción, les puedo dar las unidades y que ustedes saquen los porcentajes, ustedes determinen la variación porcentual y entonces nuevamente que me permite situarme en la demanda y en el tramo en el cual la empresa se estaría ubicando con el precio que está cobrando. Les podría decir que el ingreso total está creciendo solamente y entonces saber si, o sea, puede venir por cualquiera de las funciones la interpretación y si viene por el lado de elasticidad, de las diferentes formas de interpretar o leer la elasticidad. Ese es el juego que tienen que hacer, poder relacionar, ¿sí? Bien, ¿qué más?
una maldad que me acuerdo que siempre en los finales aparecía era que les daban los datos de elasticidad, no solamente precios, sino que de cruzada y de ingreso. Y ahí medio como que se morían de la angustia porque decían, elasticidad de ingreso, ¿tomo elasticidad de ingreso? ¿O tomo elasticidad cruzada? ¿O por qué me dan otro tipo de elasticidades? Y bueno, porque acá este gráfico tenía un título, decía relación entre el ingreso total, ingreso marginal y la elasticidad de precio de la demanda. Entonces, que me den el ingreso, que me den la elasticidad de ingreso o que me den la elasticidad cruzada no me sirve para nada. En términos didácticos, pedagógicos, son distractores, que si ustedes no tienen en claro los conceptos, ¿vieron cuando digo pisar el palito? Pisan el palito en el Kahoot, pisan el palito en el Kahoot y entonces meten la pata y hacen la respuesta errónea. Seguridad, tranquilidad, respiración profunda, todo eso los tiene que acompañar. Tienen que hacer control mental para estar así como... Una pregunta en el chat. Ay, muchas gracias. ¿Qué me dicen? ¿Cómo? A ver si... Profe, ¿cómo sería si tenemos que sacar el porcentaje? Ah, bueno, si tenemos que sacar el porcentaje. Yo te digo, a ver, por un número al azar, yo te digo que la cantidad del momento 1 es de 100 unidades, vamos a ponerlo difícil, no, mentira. La cantidad del momento 1 es de 150 unidades, la cantidad del momento 2 es de 225 unidades. Ese es el dato que vos tenés y tenés que saber cuál fue la proporción, la variación porcentual en cantidad. También te puedo decir que el precio fue de 10 y que pasó a 35. Y ahí tenés que sacar cuál fue la variación porcentual en precio para saber acción y reacción, ¿no? Puedo borrar esto, ¿no? Sí, el gráfico tan lindo que me salió de elasticidad. Esto no sé si lo compartí completo. Como ustedes lo están pensando, lo que yo dije, creo, estimo, voy sacando el... Ay, ay, ay. Bueno, ahí va a salir. El reflejo sale igual, pero como siempre digo, creo que se entiende. Para que quede completo. Ahora sí, borramos todo esto. Y voy con la tablita para que ustedes saquen la variación porcentual. A ver cómo quedaría. Borró más o menos a media, pero borró. Más o menos. Vamos a hacer una tablita, precio, tablita y flor de altura me salió. Bueno, dije un precio de 10 y un precio de 35. Cantidad, vamos a decir, creo que dije, no me acuerdo ni cuánto dije, pero no importa. Voy con una cantidad de 350 y esto subió, así que esto tiene que bajar. Vamos a hacer 275. Quiero que con la tablita, que serían los datos quizás de un posible enunciado, ustedes interpreten si la política de la empresa es correcta. Fíjense que el precio en un momento 1 era de 10, en un momento 2 es de 35, por lo tanto la empresa optó por subir el precio. Entonces tenemos que ver primero en qué tramo estamos, por lo tanto saber qué porcentaje varió el precio y qué porcentaje varió la cantidad para poder ubicarnos en la elasticidad de la demanda. En qué tramo estaríamos de la elasticidad de la demanda para saber si fue correcta la política de precios que aplicó. La empresa decidió subir el precio. ¿Cómo saco porcentualmente esto? Si 10 es el 100%, la variación entre 10 y 35 es de 25 unidades. ¿Sí? La variación es lo que nosotros medimos. Esa modificación entre el momento 0 y el momento 1. Entonces esto nos da un 25%. Si el precio
se accionó un 25%, ¿cuánto reaccionó la cantidad? Bueno, 350 son el 100. ¿Cuál es la variación entre 350 y 275? ¿75? Sí, ¿no? 75 unidades. Sí, pero Gracias. A mí yo ya les dije 2 más 2 me da 5. Y además a esta altura del año. ¿Cuánto es porcentualmente esto? 21,42. 21,42. Así al azar nos dio esto. Tengo una acción del 25% y una reacción del 21%. Una reacción menor. En términos de elasticidad, si yo acciono en mayor proporción y la reacción es en menor medida, tramo de la función de demanda, elástico unitario, Inelástico. inelástico. Vamos, ahí estamos. ¿Ven cómo hicieron todo el caminito? ¿Y esto dónde termina? En el gráfico del ingreso total, el ingreso marginal y la demanda. Y ustedes respondiendo que si estamos en el tramo inelástico, la política de suba de precios fue correcta. ¿Coinciden? ¿Compartieron? ¿Me siguieron o se me quedaron mirando? Y se me quedaron mudos y nadie más me contestó. Profe, entonces al momento de realizar la variación porcentual se hace la diferencia entre ambos, entre el precio y la cantidad. A ver, ¿qué me dijiste? ¿Precio y cantidad? ¿La diferencia entre precio y cantidad? No, la variación entre precio y la variación entre cantidad. No sé Claro, qué claro, la diferencia haciendo uno de precio y otro de cantidad, eso quería decir. Sí. Pensá en la elasticidad, en el coeficiente. Cuando sacábamos la formulita, elasticidad-precio era variación en cantidad sobre variación en precio, por precio sobre cantidad. Y esta variación que era cantidad 2 menos cantidad 1, precio sub 2 menos precio sub 1. O sea, siempre estamos hablando de variación en precio o variación en cantidad. ¿Sí? El precio 2 menos el precio 1, la cantidad 2 menos la cantidad 1, siempre en la variable. Profe, entonces Sí. en este caso es inelástico porque la reacción es menor que la acción. Exactamente, me faltó aclarar lo importante, ¿no? Inelástico. Inelástico. Acción es mayor que la reacción, ¿sí? Cuando yo modifico un 25% el precio, la cantidad consumida responde, es poco sensible, es sensible pero en menor medida, ¿sí? La reacción es menor en términos de variación porcentual. O sea, sigo comprándolo, me modificaste el precio y yo te lo sigo comprando. Ese sería el concepto de lo inelástico, ¿no? Responde en menor medida que la variación de precio. Lo elástico que pasa, y me tocaste un poquito el precio y a la primera que me modificaste el precio dejé de comprarlo. Eso un poco sería lo que pasa en términos de tramo elástico, ¿no? La respuesta es mayor de que la modificación de precio. Eso sería si hubiera sido tramo elástico. Y por lo tanto, tendríamos que haber analizado en el tramo la política de precios que la empresa aplica. Estos son, miren, si ustedes me hacen mal el punto de elasticidad, yo creo que cruzo Florencio Varela sin mirar. No me pueden hacer mal elasticidad. Les di todos los caminos posibles. Alguno más se me puede ocurrir, pero esto es lo básico. O sea, abordar ese gráfico tan bonito que tienen de las tres funciones por los tres caminos. Lo miro desde la elasticidad, lo miro desde el ingreso total, lo miro desde el ingreso marginal, pero todo confluye a lo mismo. ¿Qué política de precios va a aplicar la empresa para incrementar sus ingresos? Bueno, a ver si había algo más en el foro, que creo que, si no me equivoco, eso era algo de lo último que había compartido. A ver. Sí, Malena era la que preguntaba sobre... Malena, ojalá lo hayas entendido ahora y si no te escuchamos, si alguien más quiere preguntar algo más. Yo Sí. también en miel justo ahora hace muy
poquito, escribí también algo de la variación porcentual, que ahora creo que me queda un poco más en claro. O sea, la variación porcentual sería después de donde saco si es inelástica o elástica, ¿o no? A ver, Flor, si te sigo. La variación porcentual sería después de donde saco si sería elástica o inelástica. La variación porcentual es lo que vos medís. A ver, y en base a esa medida vas a hablar de el grado de elasticidad. Será elástica si la variación porcentual es en mayor medida que el precio, será inelástica si la variación porcentual en la cantidad es en menor medida que el precio. Sí, siempre es acción y reacción, ¿no? ¿Cuánto toqué la variable que determina la cantidad consumida y cuánto respondió la cantidad consumida? ¿Es sensible o no a esa acción en el precio de un 1%? Siempre el coeficiente de elasticidad nos habla de la variación en la variable determinante, que es en principio el precio, porque estamos hablando de elasticidad-precio, de un 1%, y ver cómo responde la cantidad. A ver, si yo les digo esto, vamos con otra forma de medir elasticidad o de hablar de elasticidad. Esperen que hago dejarlo de compartir. A ver si abordamos todos los caminos que conducen a Roma, todas las posibles variantes. Si yo les digo que según el coeficiente de elasticidad, la variación porcentual del precio de un 1% y tienen una variación en la cantidad del 3,5%. Ese es el dato. Otra que les puedo decir es que la variación porcentual del precio es de un 1% y la variación en la cantidad es del 0,3%. O sea, por esto de la acción y la reacción, ya podemos saber nuevamente esto de si un 1 comparado con una respuesta de un 3,5, acá es elástica, un 1 comparado con una respuesta de un 0,3 es inelástica, ¿sí? Acá la acción fue mayor, la reacción fue menor. Otra forma de hablar de grado de elasticidad. Y bueno, y después atentos a leer despacito y a tratar de interpretar y no apurarse y graficar para leer las funciones como corresponden, ubicarse en la situación. Se les va a plantear una situación y ustedes van a tener que determinar la decisión correcta. Bueno, en base a esto, ¿qué se les va a plantear? Nada, y a la especie de prueba piloto que tanto quiere el estudiante antes de rendir el parcial, no es nada de parámetro, ¿no? Ni de referencia, pero por lo menos sirve, como yo les decía al principio, si estoy en esta clase de consultas y de pronto me preguntan, no sé, ¿cuál es la variable que genera un movimiento de la demanda hacia la izquierda? Que ustedes la sepan responder, habla muy bien de lo que van interpretando. Esperen que cierro todo esto. Ay, no me acuerdo, creo que le guardo el cambio por las dudas. Y acá estamos. De pronto llegaron al ¿cómo se dice? Llegaron al sector B, al sector C, y la hojita con la que los recibimos dice lo siguiente. De las afirmaciones que se transcriben a continuación, ¿cuál no pertenece al campo de estudio de la microeconomía y justificar? La fijación del precio de venta de su producto por parte de un monopolista, la decisión de una familia respecto a la compra de un televisor, la identificación del nivel óptimo de producción de una empresa o la decisión del gobierno de un determinado estado respecto a devaluar la moneda. A ver, leo despacio, interpreto y respondo. ¿Qué responderían ustedes? Yo la D, profe. La última, profe. Todos con la claridad y la certeza de que la última no corresponde al campo de la micro. ¿Y cómo justifico? Ustedes recuerden el cuadrito que en algún momento planteamos juntos, ¿no? Esto de pensar en el sujeto, de plantear
pensar en el objeto o la problemática que atiende la rama de la economía que les toque analizar, ¿no? Si pienso en el sujeto, yo ya estoy viendo acá al agente económico agregado. Por lo tanto, macroeconomía, porque aparece la nación, aparece el Estado. Después, si pienso en cuanto a la problemática o en cuanto a el objeto de estudio de la macro, también el devaluar la moneda, esto de la política monetaria, es tema de la macroeconomía. Así que la justificación tiene que venir teóricamente de alguna de esas tres cuestiones, ¿no? O identifico el objeto o identifico el sujeto, pero algo digo con relación a lo que yo puedo interpretar. Sigo. Explique cómo responde un sistema de economía de mercado y un sistema de economía mixto a los interrogantes de la economía. Primero, ¿cuáles eran los interrogantes de la economía? ¿Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? ¿Quién me lo dice? Mica. Mica, te quiero, Mica. ¿Ves? Vamos bien, Mica. Los interrogantes de la economía son esos tres. Ahora, ¿cómo responde un sistema de economía de mercado al qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? ¿Quién lo responde en una economía de mercado? En la misma vieron el Profe, color. Sí. perdón, me fui un segundo y vi que pusiste el modelo de examen. Sí. Para ver un segundo, la primera es la D, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Aprobado. 10 para Facundo es, no. Sí, Facu. Facu, 10 para Facu. Vamos. Y Yo la ya les... justificación sería que porque si se habla del Estado, se haría referencia a la macroeconomía. Exacto. Hablamos Ok. del agente económico agregado. Estaríamos mencionando al sujeto que involucra la macroeconomía. Y si hablamos de la problemática, la política monetaria es una herramienta macroeconómica. Bien, seguimos, ¿sí? Profe, no quiero meter la pata respondiendo en la 2, pero ¿será que la economía de mercado gira en torno a la oferta y la demanda sin la intervención del Estado? Y que, o sea, todo funciona al intercambio, y en la mixta participan ambos, o sea, tiene tanto el juego de la oferta y la demanda un papel importante y el Estado también interviene, pero creo que no en la fijación de precios o algo así era. Claro, el Estado interviene regulando la actividad cuando se hace necesaria la presencia por alguna situación de ineficiencia o inequidad que quiere resolver. Pero es como vos decís, la situación de mercado es la que va a determinar de alguna manera el intercambio con la regulación, con la presencia por parte del Estado, ¿sí? Con esa intervención que puede hacer economía mixta. Y bueno, en el caso de los interrogantes, el mercado responde a los interrogantes, libre juego de oferta y demanda, y en el caso de la mixta, tanto el mercado como el Estado a través de su regulación van a tratar de dar respuesta a esos interrogantes. Así que, muy entonces, bien. si respondo algo así, estaría bien más o menos. Estaría bien, porque aparte, recuerden Faltaría esto. desarrollar un poquito, pero... Sí, pero justo iba a hacer hincapié en el desarrollo. No es que tienen que desarrollar 5 renglones, 10 renglones, no son preguntas extensas, son preguntas concisas. Inclusive, yo creo que ya lo dije, pero en las que aparecen gráficos que puedan relacionar, expresamente se van a pedir. Acá lo van a ver, acá aparece al final. Grafique, ¿no? Esto de grafique explícito represente gráficamente. Lo que queremos que se justifique de manera teórica y gráfica se va a pedir tal cual. Justifique gráficamente, ¿sí? Ustedes van a dar una respuesta y una justificación también teórica y gráfica. ¿Sí? Iba a decirles algo. Acá en este ejemplito así muy trucho que hice de preguntas que agarré de cuestionarios viejos, están 7 preguntas, pero yo les avisé que en el parcial van a ser 6 preguntas teóricas.
ustedes tienen, no sé si lo tienen presente, si en algún momento lo dijimos, pero la nota del parcial se compone de un 60% de teoría y de un 40% de práctica. Esas preguntitas probablemente cada una valga 10 puntos para llegar a los 60 de la teoría. Y en la práctica 2 ejercicios que van a permitirles alcanzar los 40 puntos que corresponden a la ejercitación, ¿sí? Bueno, sigo con la 3. Nada, más o menos el esquema de lo que se va a pedir el miércoles próximo lo tienen. La 3 dice, mediante la presentación de un ejemplo, explique la situación que generaría un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda. Grafique. Creo que algo así mencioné cuando arrancamos. Quiero un ejemplo de algo cotidiano, algo que a ustedes les permita expresar la variación de una variable que genera desplazamiento en la demanda, y es hacia la izquierda. ¿Qué podrá ser? Acá que tengo... En el chat están poniendo ejemplos también. Ay, sos un genio, gracias. A ver qué están poniendo en el chat. Ay, pobres, me respondían la D, no los leí. Los consumidores lo determinan. A ver, Alan, ¿qué quiere decir? Alan, vos decís los consumidores lo determinan para mí. ¿Está refiriéndose a la 3 o a la 2? Se refiere a la 2, profe. Leía a destiempo, ¿no? Y Rocío también suba de precios, ¿a qué se refiere? La 3, lo que podría generar el movimiento a la izquierda. Ok, bien. Valentina, no. Rocío, paren, porque estoy haciendo lío. Con la respuesta de Rocío, la compañera que me aclaró el movimiento a la izquierda, ahí ya hay una especie de ensaladita. Si hay cambio de precios, como dice Rocío, si hay cambio de precios, se genera movimiento a lo largo de la función de demanda. Yo quiero que me generen desplazamiento, y el desplazamiento se va a producir cuando se cambie cualquiera de las otras variables que modifican a la demanda distintas al precio. O sea que yo podría lograr un desplazamiento modificando el ingreso, modificando el precio de los bienes relacionados, Claro, profe, yo iba a preguntarle eso. Si baja el ingreso y bueno, el precio se mantiene constante, entonces ahí sí se produciría un desplazamiento para la izquierda. Exacto, y ahí sí sería respuesta correcta. Cambio de precios es movimiento. Desplazamiento, cualquiera de las otras variables que afectan a la demanda. Profe, podría ser ingreso o moda también, ¿no? Moda, pasa de moda, no lo compra nadie más al producto. Esa demanda se desplaza, se contrae hacia la izquierda. Lo mismo en la sopa cuando es verano, por ejemplo. Estacionalidad, totalmente. Estacionalidad, y vos me lo presentás con el ejemplo de la sopa cuando es verano. Iba a decir lo mismo, pero al revés, helado en invierno. En invierno, totalmente. El otro día decía yo a mis alumnos que hoy ya mucho parámetro con lo que es, vieron las empresas con esto de tratar de subsistir durante las temporadas bajas. Heladerías hay abiertas todo el año ya hoy en día. Antes se daba el helado en invierno igual, profe. Sí, ¿no? Una película tapada hasta las narices con algo y un Netflix de fondo, sí, va con helado en invierno, ¿no? Bien, nada, pero esto de aplicarlo a un ejemplo, yo destaco eso y es lo que voy a pedir, porque el ejemplo pone en juego justamente lo que ustedes tienen incorporado teóricamente. Así que vamos por ese lado, ¿sí? Gráfico, función de demanda, hacia la izquierda. Acá yo no pedí mercado, solamente la demanda. Entonces, con solo la demanda estaría también correcta el desplazamiento. Ahora, si yo les hubiera dicho, explique la situación que generaría un desplazamiento de la demanda en el mercado, atentis porque ahí tenemos que hacer función de oferta y de demanda y el desplazamiento como corresponde a la demanda. 3 era ese. 4. Ay, esperen que no leí el chat porque me quedé con la respuesta de Rocío de suba de precios, que diferenciamos movimiento y desplazamiento.
Valentina dice baja el precio del café, entonces la gente lo consume más. El ejemplo de Valentina está bueno porque Valentina no usa el precio del bien, usa el precio del bien relacionado. Y esa sí es variable que me genera desplazamiento, ¿sí? Ahora, lo único que el ejemplo que Valentina propone, no sé si lo pensé yo lo quise pensar así. Ella en ningún momento me habló del bien relacionado. Supongo que el bien era el café. Cuando hablamos de desplazamiento, el precio del bien no. El precio del bien relacionado. Por ejemplo, estamos en el mercado del café. A ver, quiero un desplazamiento hacia la izquierda, dijimos. Quiero que la demanda del café caiga. Entonces voy a decir que la leche, sube el precio de la leche, por lo tanto dejo de consumir leche y dejo de consumir café. ¿Se entiende ese ejemplo? Desplazamiento de la demanda hacia la izquierda. Cómo el precio del bien relacionado impacta en el bien que consumimos de manera complementaria. Ese sería un buen ejemplo. Sí. Profe, uy, no, que hable el compañero. Disculpe, al momento de hacer el gráfico dijiste que también entonces hay que graficar la oferta. Si hablamos de mercado, sí. Acá Ok. yo, como está expresada, solo desplazo la demanda. Perfecto. Profe, también podría bajar si disminuye un sustituto, en ese caso, o no. A ver, si Si el disminuye. sustituto disminuye y van a comprar más del otro. Claro, bien el ejemplo. Disminuye el precio de, estoy en el mercado, siempre sitúense. Estoy en el mercado de Coca-Cola, disminuye el precio de Pepsi. Disminuye el precio de Pepsi, hace que la demanda de Coca-Cola caiga, disminuya, ¿sí? Se contraiga. O sea, desplazamiento hacia la izquierda. Bien por los dos ejemplos. O sea, siempre pensándolo en el mayor detalle que puedan dar, situándonos en el mercado y más cuando se trata de bienes relacionados, también podría ser los gustos del consumidor. El gusto del consumidor cambia y ahora la demanda se contrae porque el consumidor no le gusta más comprar ese bien, así como lo pensamos en moda, gustos y preferencias del consumidor también podría ser. Estacionalidad me dijeron, expectativas futuras, todo lo que mencionamos dentro de las variables que afectan a la demanda, ¿sí? Sigo con el 4. Si los precios de los alquileres de los departamentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires aumentan un 20%, ¿qué efecto se generará? ¿Efecto renta, sustitución o ambos? Represente gráficamente. Acá, no sé Serían cómo... ambos, ¿no? Ambos, ahí iba a decir, no se confundan con el bien en sí, o sea, con el alquiler en sí, que pueden pensar en cómo interpretarlo, pero es como una canasta de bienes. Ustedes están consumiendo dos cosas, una es el bien X y otra es el alquiler del departamento. Cambia el precio del alquiler del departamento, cambia el precio del bien o servicio que ustedes están consumiendo, va a modificar el consumo y va a generar tanto efecto renta como sustitución porque cambió el precio, ¿sí? Ahora, si yo les hubiera dicho que el consumidor tiene un incremento en el ingreso de 10.000 pesos, pasa a 50.000, y ahí ustedes podrían pensar que lo que está cambiando es solamente el ingreso nominal, por lo tanto vamos a poder hablar de un efecto renta, ¿sí? Y desde lo que planteábamos, si lo queremos relacionar con las funciones, yo podría llegar a trazar una función consumo-ingreso, cambiando ese ingreso nominal, desplazándose en paralelo, ¿sí? Ahí ya me fui un poco más y metiéndome para el otro lado, pero voy siguiendo y dando vueltas sobre esa clase 5, si no me equivoco. 5, sí, clase 5. Bien, ambos, y si tengo que representar, la única variante que tengo que tener presente es que a la hora de hacer el equilibrio del consumidor y el cambio en el equilibrio del consumidor por este aumento de precio, es que no, ¿cómo va a ser el desplazamiento de la recta presupuesto? Va a pivotear, porque eso era lo que diferenciaba, ¿no?, de la función consumo-ingreso de la consumo-precio. La consumo-ingreso desplazando en paralelo toda esa recta presupuestaria y la consumo-precio pivoteando sobre la misma ordenada al origen, la misma cantidad máxima
que del bien que no cambió su precio, yo no modifico el consumo, ¿sí? A ver que me titila el chat ahí abajo, o lo que es Teams, supongo que hay alguna intervención más. Sí. A ver, Rocío, vos me pones el ejemplo del ingreso de las personas más bajos, sí, es correcto, desplaza la demanda hacia la izquierda. Ahora, con respecto a efecto sustitución, que no quedó claro y si lo podemos explicar, sí. El efecto sustitución siempre se va a dar cuando exista un cambio en el precio relativo de los bienes. Esperen que voy a hacerles esto de una especie de esquemita que ayer hice con los chicos de los martes, que por ahí les pueda llegar a aclarar un poquito más. No sé si el panorama, pero sí situarse con un poquito más de idea y ver cómo se interpretan estos efectos. Ya me queda toda la pizarra detonada con el alcohol. Ustedes dirán, ¿pero por qué no tenés un borrador, profe? Sí, tengo el borrador, pero ya desistí porque tampoco borra óptimamente, entonces nada, le ponemos ganas y todo se puede hacer. Efecto sustitución, sí. Voy primero con el gráfico chiquitito de lo que correspondería hacer en el caso de querer justificar esta respuesta gráficamente. Dejo de compartir para que ustedes no tengan problema de anclar o no anclar y toda esa historia. Rapidito, porque este es solamente lo que hace a la recta presupuesto. Esto que yo estaba diciendo en el aire, ¿no? La recta presupuesto, en el caso de que cambie el precio del alquiler, cambia el precio de un bien, yo tengo cantidad de A, cantidad de B, y al cambiar el precio de B, la cantidad máxima que yo voy a poder comprar de B, en el caso del aumento de precio, va a cambiar, va a contraer mi restricción, va a ser menor la posibilidad de consumo que yo tengo por el aumento de precio, ¿sí? Entonces, ustedes cuando arrancan graficando equilibrio del consumidor, el gráfico que hacen es este. Situación A y situación B. Cambia el consumo de esta manera. Ahora saco la fotito por las dudas, que esto no quede tan claro. Y acá yo había hecho esta flecha como que el consumo igual se entiende por el A y por el B, ¿no? Esto es lo que hace a ese punto del mini mini modelo de repaso. No sé si se entiende, pero este era el gráfico que hubieran tenido que hacer teóricamente para reforzar la respuesta, ¿sí? Ahora, con respecto a sustitución, esto me puede servir. Yo les dije cambio en los precios relativos, que genera cambio en la cantidad consumida. Eso representa cada uno de los efectos. Cambio en la cantidad consumida cuando cambia el precio, bueno, efecto precio. Cambio en la cantidad consumida cuando cambian los precios relativos, cambia la cantidad. Yo ya me mareo sola. Cambio en la cantidad consumida cuando cambia el precio relativo, efecto sustitución. Y cambio en la cantidad consumida cuando cambia el poder adquisitivo o el ingreso real, efecto ingreso. Lo que quería hacer era esa especie de resumencito o explicación de lo que tenemos que interpretar como los efectos y venía por este lado. Variación en precio, ahora ustedes ténganme paciencia, yo les saco foto y lo comparto. Por ahí el marcador tampoco ayuda. Variación en precio, que es lo que denominamos efecto precio, va a generar, o sea, que cambie el precio del bien, va a generarnos dos cosas. Por un lado, el cambio en los precios relativos. ¿Y a qué nos referimos con cambio en los precios relativos? Y que el precio de B sobre el precio de A, si el precio de B cambia, obviamente que el precio relativo no va a ser el mismo.
Y por otro lado, que cambie el precio del bien, va a cambiar y modificar el ingreso real, ese ingreso o poder adquisitivo que tiene el consumidor. ¿Cómo calculábamos el ingreso real? Y el ingreso real lo obteníamos de el ingreso nominal sobre el cociente de precios, el índice general de precios, ¿no? El promedio de precios en relación a este ingreso nominal, que es lo que me va a permitir comprar determinada cantidad de bienes. Uy, tengo una maldición con la pizarra, saben que se está borrando todo lo que escribí, como que se está haciendo efecto del alcohol que está absorbiendo, pero ahí antes de que se termine de borrar, ahí va. Y algo importante en relación a esta interpretación de los efectos, porque este cambio en los precios relativos es lo que denominamos efecto sustitución, este cambio en el ingreso real es lo que denominamos efecto renta o efecto ingreso. El efecto sustitución, siempre va a ocurrir en sentido contrario a lo que pasa con el precio. O sea que si el precio sube, yo voy a consumir menos, y si el precio baja, yo voy a consumir más. Eso siempre va a ser, digamos, la respuesta que va a encontrar el efecto sustitución. El cambio contrario en la cantidad con relación al cambio en el precio. Y el efecto renta tendrá que ver si esta modificación de precios, cómo afecta ¿no? a este ingreso real, en términos de si aumenta mi ingreso real o si disminuye mi ingreso real, y en consecuencia si el bien es normal o es inferior, porque si aumenta el ingreso real y el bien es normal, la cantidad va a subir, y si es normal y el ingreso baja, la cantidad va a bajar, y por el contrario, si esto es inferior, el ingreso real sube, la cantidad baja. El ingreso real baja, la cantidad sube. Eso es si el bien es inferior, y por otro lado, si la relación es directa es porque el bien es normal. Eso es un poco resumen de lo que nosotros tenemos que interpretar de los efectos. Cuando aparece el ficticio, tiene una finalidad. ¿Por qué aparece el punto ficticio? ¿Para qué trazamos el punto ficticio? Ningún valiente me quedó en el público presente. Yo sé que este efecto precio se compone del efecto sustitución y del efecto renta. Entonces, ¿cómo desgloso lo que consumo por sustitución y cómo desgloso o separo o distingo lo que separo por renta? Bueno, aparece el punto ficticio como equilibrio ficticio, ese artilugio matemático que tratamos de trazar pensando en decir, ¿qué pasaría con el consumo si yo anulo el efecto ingreso? Si yo este efecto ingreso lo logro anular, ¿cuánto estaría dispuesto a consumir por el cambio en el precio relativo? Eso es lo que denominamos sustitución. Por eso siempre del punto A al punto C nos movemos por sustitución. Siempre cuando ustedes estén en el gráfico, lo que hace al equilibrio A y al punto ficticio C corresponde al efecto sustitución. Y lo que hace del punto C al punto B es lo que es por renta o es lo que llamamos efecto ingreso. ¿Por qué? Porque accedemos a una nueva curva gracias a que tenemos un poder adquisitivo distinto, gracias a ese cambio en el ingreso real. No sé si leyeron y si tienen la inquietud de lo que es el bien Giffen, pero simplemente lo menciono, ¿no? El bien Giffen es un bien atípico que de alguna manera no responde a la ley de demanda, que de alguna manera sabemos que va a tener un comportamiento de bien inferior, pero que la particularidad es que en el bien Giffen el efecto renta, el efecto renta, bien dicho, es mayor que el efecto sustitución. Eso lo pueden corroborar en términos de ejemplo, porque no hay práctica
de esas situaciones, son casos especiales, son las excepciones a la regla, ¿no? Son bienes atípicos, pero se dan por ese comportamiento, ¿no? Donde hay una suba de precio y sube la cantidad consumida, o una baja de precio y baja la cantidad consumida. Esos son los bienes Giffen, paradoja de Giffen. No sé, Rocío, si más o menos venía por ahí la pregunta, si más o menos sirvió la aclaración o la nube que pude haberles impartido en los conceptos. Ya los borro porque, mira, lo veo y me desespero que se vea tan feo. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿hay alguna? Ay, gracias, Rocío, por la respuesta. Vieron, no estoy hablando sola. Gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Mientras yo voy haciendo de esta nube de negra de manchas en mi pizarra. Algo más que les haya quedado así como en el camino. Desde que dijo Economía General, buenas tardes, empezamos el cuatrimestre. ¿De qué trata la materia? Vamos, gente linda, que tienen que... Lo primero es preservar el estado de ánimo, ¿sí? Lo demás viene solo. La iluminación va a llegar. Lo que ustedes tienen que preservar es que